Bejuma, el Jardín de Carabobo. Un pueblo fundado el 13 de noviembre de 1843, enclavado en los valles altos del estado Carabobo, a 667 metros sobre el nivel del mar. Clima fresco, gente buena, calles con historia. Y espantos. Espantos que los viejos del pueblo llevan décadas susurrando, que pasan de abuelos a hijos, de padres a nietos, que nadie termina de creer hasta que los vive. Hoy te cuento 5 de esas historias, 5 hombres, 5 noches que no olvidaron jamás. Apaga la luz si te atreves y recuerda, en Bejuma, hasta las sombras tienen nombre. Historia 1. El inquilino del Teatro Palermo. Teatro Palermo, Bejuma, año 1992. Mi nombre es Reinaldo Gutiérrez. Tengo 58 años. Nací en Bejuma, me crié en Bejuma, y si Dios quiere, en Bejuma me voy a morir. Pero lo que voy a contarles esta noche, a veces me hace pensar que esa noche en el Teatro Palermo casi me adelanto al plan de Dios. En el año 92 yo tenía 24 años recién cumplidos y trabajaba como boletero en el Teatro Palermo. Para los que no conocen Bejuma, el Teatro Palermo era el orgullo del pueblo. Un edificio de esos que te parece enorme cuando eres chamo, con sus butacas de madera oscura, sus paredes color crema manchadas por los años, sus cortinas pesadas de terciopelo burdeos que olían a polvo y a tiempo viejo. El techo alto, altísimo, con una lámpara central que cuando estaba apagada dejaba el lugar en una oscuridad casi total. Cada vez que entraba a ese teatro vacío, antes de abrir la taquilla, sentía algo raro, una presencia, un peso en el aire, como si alguien más estuviera ahí adentro, esperando. Pero yo era muchacho, y los muchachos no le damos importancia a esas cosas. Coño, a esa edad uno se cree inmortal. Uno se ríe de los cuentos de los viejos, hasta que deja de reírse. Era un martes de octubre. Eso lo recuerdo porque los martes eran los días más tranquilos del Palermo. A veces llegaban menos de 20 personas a la función de las 7 de la noche. Esa noche en particular estaba proyectando una película de acción. No recuerdo exactamente cuál era. Y a la hora de empezar la función habíamos vendido exactamente 9 boletos. 9 almas perdidas entre las butacas con todo ese espacio vacío y oscuro alrededor. Yo me quedé en la cabina de proyección con el señor Abelardo, que era el proyeccionista. El señor Abelardo llevaba casi 9 años en ese teatro. Era un hombre callado, de pocas palabras, con las manos siempre manchadas de aceite de las máquinas. Tenía el pelo completamente blanco y unos ojos pequeños y muy oscuros que nunca parecían sorprenderse de nada. Esa noche, mientras la película llevaba unos 30 minutos, el señor Abelardo me tocó el hombro. «Reinaldo», me dijo con esa voz rasposa que tenía, «párate y cuenta las personas que están en las butacas». Yo me asomé por la pequeña ventana de la cabina que daba hacia la sala. Con la luz de la pantalla pude ver las siluetas dispersas de los espectadores. Conté 1, 2, 3, 7, 8, 9. Las 9 personas que habían entrado. 9, le dije, las mismas de siempre. El señor Abelardo asintió lentamente y se quedó callado un momento. Luego me dijo algo que me heló la sangre. Cuenta de nuevo, pero esta vez mira bien hacia la última fila, la del fondo a la izquierda. Volví a asomarme. Esta vez me tomé más tiempo. Fui contando de nuevo. 1, 2, 3.
y cuando llegué a la última fila de la izquierda, casi me caigo de la silla. Había una figura sentada allí, una silueta perfectamente quieta, con la cabeza levantada hacia la pantalla, como cualquier espectador. Pero esa fila estaba completamente vacía cuando yo vendí los 9 boletos. Yo mismo había comprobado que nadie entrara sin pagar. ¿Quién es ese?, le pregunté al señor Abelardo. El viejo no me respondió de inmediato. Se quedó mirando hacia la sala un buen rato, con esa calma perturbadora que tenía. Luego suspiró profundo y dijo, sin ningún dramatismo, como si estuviera comentando el clima: «Ese es el inquilino, chamo. Lleva más tiempo en este teatro que yo». No joda, a mí se me secó la garganta. Le pregunté de qué estaba hablando. El señor Abelardo guardó silencio unos segundos, ajustó algo en el proyector y me dijo que en el teatro, desde hacía muchos años, aparecía esa figura cuando la sala estaba casi vacía, que solo venía cuando había poca gente, que mientras más butacas vacías hubiera, más probable era que apareciera, y que siempre se sentaba en el mismo lugar, última fila, extremo izquierdo. El asiento más mal ubicado del teatro, el que nunca nadie elegía voluntariamente. Me dijo también que no debía bajar a verificar, que no debía acercarse, que otros empleados lo habían intentado antes, que se habían parado frente a ese asiento, y lo que encontraban, bueno, eso era lo que los había hecho renunciar sin dar explicaciones. Yo me quedé pegado a la ventanita de la cabina, incapaz de despegar los ojos de esa figura. Era un hombre, o al menos tenía forma de hombre. Alto, con lo que parecía una camisa oscura o una chaqueta vieja. La cabeza perfectamente erguida. Nunca se movió, nunca se rascó, nunca hizo ningún gesto de los que hace cualquier persona viendo una película. Solo estaba ahí, presente de una manera que daba más miedo que cualquier movimiento. Pero lo peor vino como 20 minutos después. La película llegó a una escena muy oscura, casi sin iluminación en pantalla, y en ese momento de oscuridad casi total, cuando la sala estaba prácticamente negra, la figura en la última fila se giró, así, de golpe, sin aviso. Se giró y miró directamente hacia la cabina de proyección, hacia nosotros. Yo no pude ver su cara con claridad. Solo vi que donde deberían estar los ojos había algo que reflejaba la poca luz que quedaba, un brillo blanco, opaco, como el de los ojos de un animal en la oscuridad. Pero no era un animal, era algo que nos miraba, algo que sabía exactamente que lo estábamos observando. Di un salto hacia atrás y tropecé con el señor Abelardo, que me agarró del hombro con una firmeza que no esperaba en un hombre de su edad. «No corras», me dijo, casi en un susurro. «No hagas ruido, que acabe la película y se va solo». Pasé los 40 minutos restantes de esa película pegado a la pared de la cabina, sin asomarme más. Cuando los créditos empezaron a correr, cuando las luces de la sala se encendieron y escuché a los 9 espectadores levantarse y moverse hacia la salida, el señor Abelardo me dijo que mirara. Me asomé. La última fila de la izquierda estaba vacía. El asiento, con su respaldo de madera desgastada, estaba solo como siempre, como si nadie hubiera estado jamás sentado allí. Renuncié al trabajo esa misma semana. El señor Abelardo no me dijo nada, solo asintió, como si lo hubiera esperado. Antes de irme le pregunté si sabía quién era esa figura, de dónde venía, por qué aparecía allí. Me dijo que nadie lo sabía con certeza, que algunos de los viejos del pueblo contaban que en los primeros años del Palermo un hombre había muerto en ese teatro, justo en esa fila, en ese asiento, que había entrado a la función de una tarde, se había sentado en ese rincón olvidado, y al terminar la película los empleados lo habían encontrado inmóvil, que había muerto solo viendo una película, sin que nadie lo notara, y que desde entonces nunca se fue del todo. Han pasado más de 30 años desde esa noche.
El Teatro Palermo ya no funciona como antes, pero cuando paso por ahí y lo veo con esas ventanas cerradas, con esa fachada silenciosa, me pregunto si el inquilino sigue ahí adentro, esperando en su asiento de la última fila, esperando que alguien vuelva a proyectar una película, esperando que la sala esté casi vacía. Coño, hay cosas que uno no debería ver. Continuamos. Siguiente historia. Historia 2. La Sayona de la Avenida Fundadores. Avenida Los Fundadores, Bejuma. Una noche de julio. Esto me pasó a mí. Se los juro por mi madre que en paz descanse. Mi nombre es José Antonio Velázquez. Tengo 42 años. Soy bejumero de pura cepa. Y aunque han pasado más de 15 años desde esa noche, todavía hay veces que camino de noche y siento que me observan desde la oscuridad, que algo camina detrás de mí, que el sonido de mis propios pasos no es solo el mío. Para entender lo que me pasó, tienen que conocer un poco cómo era mi vida en ese entonces. Tenía 27 años, trabajaba en una ferretería aquí en Bejuma, y como todo chamo de pueblo, mi vida social giraba alrededor de la esquina de Los Panas. La esquina nuestra quedaba en la Avenida Fundadores, cerca de la parte baja del pueblo, donde siempre había brisa y donde nos reuníamos casi todas las noches a hablar paja, escuchar música, tomarnos nuestras birras y reírnos de todo. Éramos 6, 7, a veces hasta 10, y yo siempre era el último en irse. No porque quisiera quedarme más que los demás, sino porque tenía ese defecto que tiene la gente extrovertida, que no sabe despedirse. Siempre había una última cosa que contar, un último chiste, un último tema de conversación. Y así, sin darme cuenta, eran la 1, las 2 de la madrugada y yo apenas saliendo. Esa noche en particular era un jueves de julio, uno de esos julios de Bejuma, donde el calor del día se va del todo cuando cae el sol y la noche se pone fresca, casi fría. Ya eran pasadas la 1:30 cuando me despedí de Los Panas. Me quedé solo en la acera de la Avenida Fundadores, con mi madrugada por delante y mis buenos 4 cuadras de caminata hasta la casa. La avenida a esa hora era otra cosa. De día era una calle normal, con carritos, con gente, con ruido. De madrugada se convertía en un corredor silencioso, apenas iluminado por los faroles que cada vez más dejaban de funcionar. Los árboles que bordeaban la acera proyectaban sombras largas y ondulantes que el viento movía de vez en cuando. Nada que no hubiera visto 1000 veces, nada que normalmente me inquietara. Llevaba una cuadra caminada cuando la vi. Al principio pensé que era simplemente una muchacha. Estaba al final de la cuadra, bajo uno de los pocos faroles que funcionaban, de espaldas a mí, alta, con el pelo negro largo y perfecto, como el de una modelo. Enmarcaba una cara que no pertenecía a ese pelo. Era una cara de anciana extrema, de una vejez imposible, como si la piel fuera pergamino húmedo estirado sobre el cráneo. Los pómulos pronunciados, los labios finos, casi sin color, pero curvados en algo que quería parecer una sonrisa. Y los ojos eran lo peor, grandes, demasiado grandes para esa cara, de un amarillo turbio como la llama de una vela a punto de apagarse, y me miraban fijo, sin parpadear. Me paralicé, literalmente. Las piernas no me respondieron. Es algo que uno no entiende hasta que le pasa. El miedo verdadero no te hace correr, te gela, te deja clavado en el suelo como si te hubieran vaciado de todo lo que eres. Ella abrió los labios, y lo que salió de esa boca no fue una voz de mujer, ni de anciana, ni de nada humano. Fue algo entre un susurro y un chirrido, como madera húmeda rompiéndose, que sin embargo formó palabras perfectamente claras. José, ¿a dónde vas tan tarde, mi amor? Sabía mi nombre. Esa cosa sabía mi nombre. No sé cómo lo hice, no sé de dónde saqué el impulso, pero algo en mi cuerpo tomó la decisión antes de que mi mente pudiera procesarlo, y salí corriendo. No a paso rápido, no trotando,
corriendo a todo lo que daban mis piernas, en dirección contraria, de vuelta hacia donde estaban los panas. Y ella vino detrás de mí. Eso es lo que me quiebra hasta hoy. No que estuviera ahí parada, no que me mirara ni que supiera mi nombre, sino el sonido de sus pasos detrás de mí mientras corría, porque esos pasos no hacían el ruido de unos pies en el pavimento, hacían un sonido como de algo pesado y ligero a la vez, como si el suelo bajo sus pasos no fuera concreto, sino madera podrida, un golpe hueco, intermitente, que se acercaba aunque yo corría más rápido que nunca en mi vida. Recorrí esa cuadra en lo que me pareció un segundo. Grité el nombre de mi pana Luisito antes de llegar a la esquina. Luisito todavía estaba allí, despidiéndose de los últimos que quedaban. Me vio en ese estado, blanco como papel, con los ojos desorbitados, sin hálito. ¿Qué te pasó, chamo? ¿Qué tienes? Me giré hacia donde había venido. La avenida Fundadores estaba vacía. El farol donde había estado parada la figura seguía encendido, inmóvil, iluminando una acera desierta. No dormí esa noche, ni la siguiente. Días después, cuando pude contárselo a mi abuela, la vieja me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminó, se quedó un momento en silencio, se persignó y me dijo: «Era la Sayona, José, la Sayona que sale en la avenida Fundadores, que la han visto ahí desde hace décadas, que sale a los hombres que andan solos de noche, especialmente a los que tienen fama de andar en parranda, que les pregunta su nombre, y si ellos responden, los sigue, y que si los alcanza». Mi abuela no terminó la oración, solo me apretó la mano y dijo: «Gracias a Dios que corriste, mijo». Desde esa noche, chamos, yo no camino solo por la avenida Fundadores después de medianoche. Pueden llamarme miedoso, pueden reírse, pero los que se han reído de mí cuando cuento esta historia, ninguno la ha vivido. Ninguno ha visto esa cara, ninguno ha escuchado esos pasos acercándose por detrás. La Sayona de la avenida Fundadores existe y sabe tu nombre. Si te está gustando el contenido, suscríbete para seguir creando contenido como este. Continuamos. Siguiente historia. Historia 3. El alumno sin nombre del Colegio Parroquial San Rafael. Colegio Parroquial San Rafael, Bejuma. Soy el profesor Carlos Medina. Enseñé matemáticas en el Colegio Parroquial San Rafael de Bejuma durante 17 años. Digo enseñé en pasado porque ya estoy jubilado. Me jubilé antes de tiempo. Y si me preguntan la razón honesta de por qué me jubilé 5 años antes de lo previsto, les diré que fue por lo que ocurrió en el aula 12 de ese colegio durante varios años, y especialmente por lo que ocurrió ese lunes de septiembre que cambió la manera en que veo el mundo. El Colegio Parroquial San Rafael lleva el nombre del arcángel que da nombre también a la parroquia de Bejuma. Es una institución con décadas de historia en el pueblo, con esos pasillos amplios y techados que tienen los colegios venezolanos de antes, con patios internos llenos de matas, con salones pintados de amarillo pálido que el tiempo había ido oscureciendo en las esquinas. Un colegio vivo, ruidoso durante el día, lleno de la energía de los niños. Pero hay espacios dentro de ese colegio que cuando el ruido se va, se convierten en otra cosa. El aula 12 estaba en el ala más vieja del colegio, la que habían construido en los años 50. Paredes gruesas de bahareque, ventanas angostas con rejas de hierro negro, un piso de granito que siempre estaba frío sin importar la hora del día. Era mi salón asignado desde hacía varios años, y aunque siempre lo sentí diferente a los otros salones, me había acostumbrado a esa diferencia como uno se acostumbra a los ruidos del vecino. Los notas, pero ya no te alteran. Hasta que los niños empezaron a hablarme del alumno del fondo. Fue una niña de 4º grado, Valentina, quien me lo mencionó primero. Era una chica inteligente, aplicada,
de esas que se sientan en la primera fila y te hacen preguntas que a veces te complican. Un día, después de clase, cuando todos los demás ya se habían ido, se me acercó y me dijo en voz baja: «Profe, ¿usted sabe quién es el niño que se sienta al fondo? El de la última mesa, a la derecha, el que nunca habla». Yo pensé que se refería a algún alumno tímido, de esos que siempre hay. Le pregunté su nombre. Ella se encogió de hombros y dijo que no sabía, que nunca lo había visto en el recreo, que nunca lo había visto en ninguna otra clase, que solo aparecía en matemáticas y que siempre estaba mirando al tablero, completamente quieto, sin escribir en ningún cuaderno, porque nunca tenía ni cuaderno, ni lápiz, ni mochila. Esa tarde revisé mi lista de alumnos. La última mesa de la derecha correspondía al puesto que yo tenía registrado como vacante desde el inicio del año escolar. Nadie había sido asignado a ese puesto porque la matrícula de ese año había quedado corta para llenarlo. Me dije que era un error administrativo, que algún alumno rezagado se había colado en la lista y se sentaba en un puesto no asignado formalmente. Decidí prestarle más atención la próxima clase. Y ahí fue cuando empezó lo que no puedo explicar. La siguiente clase entré al salón antes de que llegaran los alumnos, como hacía siempre, para escribir los ejercicios en el tablero. El salón estaba vacío y en silencio. Coloqué mis cosas, me giré hacia el tablero y mientras escribía, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de una silla moviéndose lentamente en el piso de granito. Ese chirrido de granito viejo que es imposible confundir con cualquier otra cosa. Me giré. La última mesa de la derecha tenía su silla ligeramente desplazada hacia afuera, como si alguien acabara de sentarse, pero no había nadie en el salón. Fui hasta esa silla, la empujé regreso hacia la mesa y la toqué. Estaba fría, más fría que el resto del granito. Un frío que no tenía que ver con la temperatura del salón. Empecé a notar otras cosas con el paso de las semanas, que cuando pasaba lista y llegaba a la última fila, había un silencio diferente, un silencio con peso, que algunos niños, especialmente los más pequeños, miraban a ese puesto con expresiones que iban entre la curiosidad y el miedo. Que un niño, Alejandro, se negó un día categóricamente a sentarse en la mesa de al lado, cuando su compañero habitual faltó, diciéndome entre lágrimas que no quería sentarse cerca del niño raro. Le pregunté qué niño raro. Alejandro me miró como si yo fuera el más ingenuo del mundo y me dijo: «El que no tiene zapatos, profe». Eso me sacudió. Me agaché hasta quedar a la altura del niño y le pedí que me describiera lo que veía. Alejandro lo hizo con esa precisión brutal que tienen los niños cuando hablan de cosas que los adultos preferimos no ver. Un niño de unos 10 o 11 años, uniforme blanco, pero viejo, de un estilo distinto al que usaba el colegio actualmente. El cuello de la camisa demasiado grande para ese cuello delgado. El pantalón corto, de tela gruesa, también blanco, y los pies descalzos sobre el granito frío. La cara vuelta siempre hacia el tablero, los ojos que nunca parpadeaban, las manos sobre la mesa, perfectamente quietas, como las manos de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo. Esa tarde hablé con la directora, la señora Amparo Valera, una mujer de muchos años en el colegio, de carácter fuerte y poca paciencia para el dramatismo. Esperaba que me despachara con una explicación práctica. En cambio, cuando le describí lo que los niños veían, la directora Valera se quedó callada un buen rato. Luego sacó de su escritorio una foto vieja, en blanco y negro, de esas que se toman en las escuelas en formación. Me la mostró sin decir nada. Era el colegio, décadas atrás. Los alumnos estaban formados en el patio, todos uniformados con esas ropas de otra época que Alejandro había descrito. Y en la última fila, ligeramente apartado del grupo, con los pies descalzos claramente visibles sobre el piso, había un niño que miraba directamente a la cámara con esa expresión vacía e inmóvil. La directora Valera me dijo que no sabía quién era ese niño,
que la foto tenía más de 50 años y que ninguno de los registros que ella había revisado daba cuenta de ese alumno específico, que lo habían consultado con el padre párroco, que habían hecho lo que consideraron necesario hacer, y que desde entonces la política no escrita del colegio era no asignar alumnos a esa última mesa a la derecha. Seguí dando clases ahí 5 años más. Lo vi pocas veces después de esa conversación, o quizás simplemente aprendí a no mirar hacia ese rincón del salón. Pero los niños lo seguían viendo. De vez en cuando alguno me preguntaba quién era. Yo les decía que no había nadie. Ellos me miraban con esa lástima que da saber algo que el adulto no quiere reconocer. El último día que di clases en el aula 12, antes de pedir el cambio de salón que finalmente me dieron, me quedé un momento solo después de que todos se fueron. Miré hacia esa última mesa. La silla estaba desplazada, como siempre, el puesto vacío a mis ojos. Pero sentí algo que no había sentido en todos esos años, la sensación de que me miraban, de que algo desde ese rincón frío del aula me miraba directamente, y que llevaba mucho tiempo queriendo que alguien lo viera de verdad. Pedí el traslado ese mismo mes. Años después me jubilé, y el aula 12 del Colegio Parroquial San Rafael sigue ahí, con esa última mesa a la derecha, con esa silla que a veces amanece desplazada aunque nadie la haya tocado. Dicen los que saben de estas cosas que los niños que mueren sin terminar lo que vinieron a hacer a este mundo se quedan, siguen yendo a clases, siguen esperando que alguien los vea. Yo los vi, chamos, yo los vi, y eso me bastó. Continuamos. Siguiente historia. Historia 4. El carretón de la Avenida Bolívar. Avenida Bolívar, Bejuma. Madrugadas sin fecha. Esto no me lo contaron. Esto lo viví. Y cuando les diga lo que pasó, van a entender por qué en mi casa, desde esa noche, ninguna ventana que da hacia la Avenida Bolívar se abre después de la medianoche. Ninguna. Mi mamá lo sabe, mi hermano lo sabe, mi esposa lo sabe. Y cuando llega alguna visita que no está enterada y escucha el ruido y quiere asomarse, nosotros la detenemos, sin explicar mucho, porque hay cosas que no se explican, se respetan. Me llamo Marcos Antonio Salcedo, bejumero, 44 años. Mi casa siempre estuvo en la Avenida Bolívar, la arteria principal del pueblo, la calle que todo bejumero conoce, porque por ahí se pasa, por ahí se camina, por ahí transcurre buena parte de la vida del pueblo. De día la Avenida Bolívar es movimiento, sol, gente, motos, carritos, buhoneros. De noche se apaga como se apagan los pueblos venezolanos, gradualmente, hasta que a partir de las 11, 12 de la noche queda en ese silencio de pueblo dormido que a mí siempre me gustó. El problema con ese silencio es que hace que se escuche todo, absolutamente todo. Tenía yo 22 años cuando lo escuché por primera vez. Era una noche de semana, no recuerdo exactamente cuál, y yo estaba despierto en mi cuarto estudiando para unos parciales. Pasaban las 2 de la madrugada y la casa estaba en silencio total. Mi mamá dormía, mi hermano chico dormía. Afuera, la Avenida Bolívar, silencio. Fue el sonido lo que me llegó primero. Un sonido que al principio no identifiqué, que pensé que estaba soñando despierto por el cansancio, pero que se fue haciendo más claro, más presente, hasta que fue imposible ignorarlo. Era el sonido de una carreta, de esas carretas de madera tiradas por bestia que usaban antes para transportar cosas por los pueblos. El crujido pesado y rítmico de las ruedas de madera sobre el pavimento, el traqueteo de la estructura, y debajo de todo eso, el sonido de los cascos de un animal en el concreto. Un sonido que venía de lejos, desde el extremo de la avenida, y que se acercaba lentamente, con una regularidad perfecta. Me paralicé con el lápiz en la mano. Pensé,
Alguien está pasando. Alguien con una carreta, tarde en la noche. Qué raro, pero ocurre. Pensé en levantarme a ver qué era. Me levanté de la silla y entonces recordé algo. Recordé que mi abuela paterna, la abuela Consuelo, me había dicho algo años atrás cuando yo era niño y me había quedado despierto hasta tarde en esa misma casa. Me había dicho, con una seriedad que en ese momento tomé por cuento de viejos: Marquitos, si alguna vez en la madrugada escuchas una carreta pasar por la Bolívar, no te asomes. No importa lo que escuches, no te asomes a la ventana. Le había preguntado por qué. Me había dicho que a los que se asomaban, el carretón se los llevaba. De niño me había reído. A los 22 años, parado en mi cuarto a las 2 de la madrugada con ese sonido acercándose por la avenida, no me estaba riendo. Retrocedí hacia el centro del cuarto. El sonido seguía acercándose. El crujido de las ruedas, el golpe de los cascos en el pavimento, todo se iba haciendo más claro, más nítido, con una presencia física que uno no esperaría de un sonido, como si el aire mismo se comprimiera ligeramente con el paso de esa cosa. Pasó frente a mi ventana. Coño, el sonido en ese momento fue tan intenso, tan cercano, que vibró en mis huesos. Las ruedas pasando, el crujido de la madera, los cascos rítmicos y algo más que no había escuchado desde lejos y que ahora era perfectamente audible: un siseo, un sonido bajo y continuo que no era el viento, ni era el animal, ni era la carreta. Era un sonido que venía de la carreta, pero que no debería venir de ningún vehículo de madera. Un sonido que podría haber sido una respiración antigua, lenta, de algo que llevaba mucho tiempo respirando así. No me asomé aunque la curiosidad era físicamente dolorosa. Me senté en el suelo del cuarto, en el centro, lejos de la ventana, y me quedé ahí sin moverme mientras el sonido pasaba y se alejaba lentamente hacia el otro extremo de la avenida. Cuando el silencio volvió, cuando lo último que escuché fue el eco del crujido desapareciendo, me di cuenta de que estaba temblando y que en ningún momento del paso de esa cosa había escuchado a ningún perro ladrar. Los perros de los vecinos, que siempre ladraban ante cualquier cosa que pasara de noche, estaban completamente callados, como si también supieran que a eso no se le ladra. A la mañana siguiente le conté a mi mamá. Ella me miró con esa expresión que tienen las mamás cuando saben algo y no quieren asustarte más de lo necesario. Me dijo que ella también lo había escuchado algunas veces, que su mamá lo había escuchado, que era algo que pasaba en la Avenida Bolívar desde hacía mucho tiempo. Nadie sabía exactamente desde cuándo. Le pregunté qué le pasaba a los que se asomaban. Se quedó callada un momento. Luego me dijo que había gente que decía que simplemente se asustaban y ya, pero que también había historias más antiguas, de personas que se habían asomado y que al día siguiente no recordaban con claridad lo que habían visto, que andaban confundidos y perdidos, como si algo en ellos hubiera quedado incompleto, como si el carretón se hubiera llevado una parte de ellos sin que se dieran cuenta. He escuchado ese carretón unas 6 o 7 veces más a lo largo de los años, siempre en la madrugada, siempre en la Avenida Bolívar, y siempre con ese mismo siseo que no pertenece a ningún carruaje de este mundo, y nunca me he asomado. Una vez, una sola vez, mi hermano menor escuchó el ruido sin saber lo que era y se levantó antes de que pudiera detenerlo. Llegué a su cuarto justo cuando ponía la mano en el marco de la ventana. Lo agarré del brazo y lo jalé hacia atrás. Me miró confundido. Le dije en voz baja: «No te asomes». Me miró unos segundos. El sonido del carretón pasaba justo en ese momento, tan cerca que casi se podía sentir el calor o el frío, no sé cuál, que emanaba de él. Mi hermano palideció, me soltó la mano y se sentó en su cama sin decir una sola palabra hasta que el sonido se fue. Esa noche no durmió, ni yo, pero ninguno de los dos nos asomamos, y aquí seguimos, chamos, enteros,
completos, sin que el carretón de la Bolívar nos haya llevado nada. Por ahora. Si te está gustando el contenido, suscríbete para seguir creando contenido como este. Continuamos. Siguiente historia. Historia 5. La Dama del Puente Los Ecarri. Puente Los Ecarri, salida hacia Montalbán, Bejuma. Voy a contarles algo que le pasó a mi hermano Miguel y que él mismo me contó llorando esa misma noche, todavía temblando, con los ojos más abiertos que he visto en una persona adulta en mi vida. Mi hermano Miguel tiene hoy 50 años. Es chofer de gandola, un hombre hecho y derecho, de esos que no se asustan fácil, que han manejado solos de noche por todas las carreteras de Venezuela, sin que nada los quite el sueño. Un hombre práctico, de tierra, poco dado a los cuentos y a las supersticiones. Lo que le pasó en el Puente Los Ecarri lo cambió para siempre. El Puente Los Ecarri es uno de los puentes históricos de Bejuma. Está en la salida del pueblo, en la vía que comunica con Montalbán, y para los bejumeros es una referencia de toda la vida. Cuando alguien dice el Puente Los Ecarri, todo el mundo sabe exactamente dónde es. Una estructura de otra época, con ese carácter de las obras de ingeniería antiguas, firme, sólida, cruzando las aguas del río que pasa por debajo, con esa indiferencia que tienen los ríos de pueblo hacia todo lo que ocurre en sus orillas. Esa noche, mi hermano Miguel volvía de Montalbán en su carro. Era tarde, cerca de las 11:30 de la noche, y él estaba solo en la carretera. No había tráfico. La oscuridad a los lados de la vía era total en algunos tramos, con solo los faros del carro abriendo un túnel de luz por el que avanzaba. Cuando se acercó al Puente Los Ecarri, vio a la mujer. Estaba parada al borde de la vía, justo antes del puente, en el lado derecho. Una mujer con un vestido blanco largo, de esos que en los pueblos llaman vestido de noche o vestido de boda. El vestido impecable, blanco puro, que contrastaba con la oscuridad de la carretera de una manera que hacía imposible no verlo desde lejos. El cabello oscuro, recogido, la postura erguida. Una figura que en cualquier otro contexto podría pasar por completamente normal, por alguien esperando que pasara algún carro. Mi hermano Miguel, que como les digo es hombre práctico, no pensó en espantos. Pensó, una señora varada en la carretera, sola de noche, hay que ayudarla. Frenó el carro. La mujer se acercó a la ventana del copiloto. Mi hermano la bajó. «Buenas noches», dijo ella. Una voz suave, normal, de mujer. «¿Me puede llevar hasta Montalbán?» Miguel le dijo que sí, que con gusto, que se subiera. La mujer abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. Mi hermano arrancó y comenzó a atravesar el puente. Iba a media conversación, preguntándole si vivía en Montalbán, si había tenido algún problema con el carro, las preguntas normales que hace uno cuando recoge a alguien en la carretera, cuando ocurrió lo primero que no encajaba. Giró la cabeza para mirarla al hacer una pregunta y vio que ella no lo miraba a él, miraba hacia el frente con esa rigidez perfecta, sin el movimiento natural de cabeza que tiene cualquier persona en una conversación. Sin parpadear, notó Miguel, aunque en ese momento no se detuvo en ese detalle. Lo que sí notó, y esto fue lo que empezó a afectarle, fue la temperatura. El interior del carro comenzó a enfriarse de una manera que no correspondía ni al clima de la noche ni al aire acondicionado que llevaba apagado. Un frío seco y denso que venía del asiento del copiloto. Un frío que Miguel describió después como el frío de una habitación que lleva mucho tiempo cerrada, sin luz, sin vida. Cruzaron el puente, siguieron por la carretera hacia Montalbán, y entonces la mujer habló de nuevo. «Aquí es mi parada». Estaban en medio de la carretera,
sin ninguna casa visible, sin ningún camino que se desprendiera hacia los lados, sin ninguna referencia de lugar habitado. Puro monte oscuro a ambos lados de la vía. Miguel frenó, confundido, y se giró para decirle que ahí no había nada. Ella ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. La puerta del carro estaba cerrada. No había ningún sonido de pasos afuera, ningún movimiento en el monte, ninguna figura en la oscuridad de la carretera. La mujer había desaparecido del asiento de un carro en movimiento, con la puerta cerrada, como si nunca hubiera estado ahí, excepto por el cinturón de seguridad. El cinturón del copiloto estaba extendido, enganchado en su lugar, como si alguien lo hubiera usado, y estaba húmedo, con esa humedad fría y densa que no era sudor, ni río, ni rocío. Una humedad que venía de adentro, de algo que había estado en contacto con ese cinturón y que ya no estaba. Mi hermano Miguel me llamó desde ahí mismo, desde esa carretera, estacionado con las luces encendidas y el motor encendido, porque no se atrevió a apagarlo. Me llamó y me habló con una voz que yo no le había escuchado nunca, ni en los peores momentos de su vida. La voz de alguien que acaba de entender que hay cosas en el mundo para las que no tenía categoría. Cuando llegué a buscarlo, porque no quiso manejar más esa noche, encontré el carro estacionado al borde de la vía con todas las luces internas encendidas. Mi hermano estaba sentado en el asiento del conductor, con las manos apretadas en el volante, mirando hacia el frente. No estaba llorando todavía, estaba en ese estado anterior al llanto, ese estado de shock frío que precede a cuando el cuerpo por fin procesa lo que acaba de vivir. Me subí al carro, sentí de inmediato el frío, no tan intenso como él lo describió, pero estaba ahí, residual, pegado al aire del interior del vehículo, como el olor de algo que ya se fue, pero no todo. En el camino de vuelta me contó todo, y cuando llegamos a casa y le pregunté a mi mamá si había escuchado de la mujer del puente Los Ecarri, mi mamá tardó en responder. Luego dijo que sí, que era cosa conocida por la gente del pueblo, especialmente los que manejaban esa vía de noche. Una mujer de vestido blanco que pedía la cola para Montalbán, que se subía sin problemas, que viajaba en silencio o con conversación normal y que en algún punto del camino desaparecía. A veces antes del puente, a veces después, siempre en la oscuridad, siempre sin aviso, que nadie sabía quién era, que algunos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto en esa carretera hace décadas, quizás en un accidente, quizás de otra manera, que seguía haciendo el recorrido que hacía en vida, que buscaba llegar a un destino al que ya nunca podría llegar. Mi hermano Miguel no volvió a manejar por esa carretera de noche, nunca más, y cuando tiene que ir a Montalbán, va de día, con el sol bien alto, con la ventana abierta y la radio puesta, como para que el ruido del mundo vivo llene todos los espacios donde el frío podría colarse. El puente Los Ecarri sigue ahí, firme, sólido, como siempre ha estado, y en las noches de carretera oscura, cuando los faros de algún carro solitario iluminan ese tramo antes del puente, hay quienes dicen que todavía se puede ver una figura de vestido blanco al borde de la vía, esperando, con toda la eternidad por delante, para esperar. No la lleven, coño, no la lleven. Behuma sigue viva de noche. 5 historias, 5 hombres, 5 noches que ninguno de ellos olvidó jamás. El Teatro Palermo con su inquilino eterno. La Sayona de la Avenida Fundadores, que sabe tu nombre. El niño sin zapatos del Colegio Parroquial San Rafael,
que espera que alguien lo vea de verdad. El carretón de la Avenida Bolívar que se lleva pedazos de los que se asoman. La dama del puente Los Escarri que busca para siempre un destino que ya no existe para ella. Bejuma, el jardín de Carabobo, el pueblo de los valles altos, del clima fresco, de la gente buena, de las calles históricas, fundada el 13 de noviembre de 1843 por familias que donaron sus tierras para construir un lugar donde vivir, y habitada desde entonces por algo más que los vivos. Cuiden de ustedes, chamos, y la próxima vez que caminen solos por Bejuma de noche, presten atención a lo que está detrás de ustedes, porque en el jardín de Carabobo, los espantos también han echado raíces.